Perdón si se me ve con cara de seria, con cara de intelectual de enciclopedia. Es que Seria. estoy muy cansado, pero voy a intentar hacer un mejor delivery de podcast y blog y lo que sea. Cuídate, te atropellan. No, todo bien. Bueno, am, Y todo, pero va a salir chévere. Cuidado. yo muero de hambre y Es el, hasta que entre esa pizza a mi sistema. no, y más que nada también porque la idea del blog de hoy es hablar acerca de algo y de un tema medio controversial, aunque esté todo manual y no está automático, y ahí sí está automático. Oye, sí, sí te gustó el blog de ayer. Sí, sí, Bro, estaba chévere, me gustó. O sea, aguanta. yo creo Mira, que. ven. Mira, mira. Un montón de gente soltera, hombre. Ah. Es que hoy vamos a hablar de la gente soltera. Sí, bueno, justo estábamos conversando en el almuerzo hace un rato que creo que ese es un buen tema, especialmente porque lo dominamos muy bien, que es Estar ser un soltero. chico soltero aquí en Nueva York Sí, no sé, no iba a decir responsabilidades, pero no es como que responsabilidades, sino simplemente que es lo que nos tocó vivir esta temporada, así que hoy creo que vamos a hablar de eso se va a tratar el podcast mientras nos embutimos de pizza. o sea, lo de la pizza es como que, ¿cuál será la mejor pizza también? Estamos como medio descuadrados. Sí, o sea, algo que tiene bueno Nueva York aquí y algo que me gusta mucho es que la Yo pizza tengo aquí las es piernas. muy... que te hace falta... La vejez. Perdón, ok, lo siento. Ya. eh, la pizza aquí es muy barata, es buena, tal vez no sé si es mejor que la de Ecuador, en lo personal, pero es muy buena y pues por $1, por $3 tienes una gran combo, entonces vamos a ver qué onda. Vamos a ver pizzita. Bueno, creo que fue mala idea sentarme así. Espera. Para los que quieren saber, hoy vamos a hablar de la gente soltera. ¿Quieres? O sea, la Es cosa... estúpida la pizza. Dale, ¿Ya? yo te invito. Ok. Pizza gratis. ¿Tú quieres Ah, una normal, cualquiera. una o dos? Una. ¿No quieres combo? Ya una. Vean, qué maravilla. Un combito de dos por casi nada. Oh, No hay problema si puedo grabar. ¿Puedo grabar o no puedo grabar? Cuesta, entonces, no hay problema. Entonces, si puedo grabar. Me quiso cobrar $50 por grabar. Está bien. ah, Que lo valga la pizza. Ya estamos en la pizza y hay uno. nada. Oh, bueno, él está primero. ¿De cuánto tiempo estás soltero? Ah, o sea, en teoría, desde no hace mucho, pero si somos exactos, ya unos 3 años. No sé, es extraño. No quiero, O sea, la idea no es llorar. no seamos muy personales. La idea no es llorar, pero todo bien. Ayúdame con 4 slices de queso y las sodas. Creo que le tocamos el corazón a mi amigo. Bueno, con todo. Oye, ¿estás bien? Sí. Ok, ya vuelvo. Sorry. ¿Ya cogiste soda? ¿Ya cogiste la cola? No, ¿Qué soda quieres? ¿Cualquiera? cualquier cola. Todo funciona. Oye, Ricky. Sí.
¿Y necesitas I'm sorry, novia? don't worry. ¿Y necesitas novia? No, o sea, nadie necesita. Nadie necesita a nadie para sentirse completo, ¿no? Nuestra experiencia como seres humanos debería ser completamente personal y uno debería aprender a compartir la soledad con alguien. Eso se trata. Compartir la soledad. Exacto, exacto. Compartir la soledad con alguien. Por más contradictorio que suena, Sí, el suena objetivo re para contradictorio. tener una relación sana es dos personas individuales que saben disfrutar su soledad, que saben valerse por sí mismos y estar estables por sí mismos, deciden compartir esa soledad con alguien más. ¿Cómo que con quién? Entiendo. Ah, O sea, mira, quizás correcto. buen provecho a todos, gracias. Antes de empezar, porque obviamente empezamos así como muy rápido y como muy veloz todo siempre. Lo que sí quiero como comentarles es que, primero, gracias por lo de ayer. Vi mucha gente que comentó, les gustó la idea. En resumen, el estar soltero no creo que sea una mala idea en Nueva York, sobre todo porque no todo el mundo viene con la intención de, o muchos sí, pero bueno, el estar soltero sí es una buena forma de entenderte a ti mismo. Y creo que partiendo desde ahí sí es sano, ¿no? O sea, creo que antes de eso, como preámbulo, la vida en Nueva York aquí es muy solitaria, de por sí. Ujú. O sea, uno llega acá, trabaja, el trabajo va a la casa y parte de poder salir adelante en estas ciudades que pese a eso, puedas seguir haciendo tus actividades, puedas vivir bien, feliz, pese al caos de toda la ciudad. Claro, es que esos son los factores que conocemos. Ahora, ¿qué le dirías tú a una persona que recién llega y se topa con la soledad que o sea, te muerde la soledad a ti? O sea, ¿Qué le dirías tú como un... ¿Cómo lo que manejas? es, ¿Cómo lo has manejado? es, ¿O simplemente es lo que es? no, o sea, creo que es un proceso. Creo que en verdad es un proceso necesario en el cual uno tiene que hacerlo de manera sana, porque es muy fácil perderse en esa soledad. Es complicado, tiene mucho que ver con lo que es, Solo a ti. tiene mucho que ver con lo que es salud mental, con lo que es el estar bien con uno mismo, pero, pero es posible y es parte del proceso de conocerse a uno mismo, es de estar solo, porque no hay otra forma, porque uno se pierde mucho entre la gente. Tú sígueme diciendo. Yo te Es que escucho. tengo hambre. ¿Tú qué opinas? Creo que la problemática principal es necesitamos necesitamos entender qué es estar solo, qué es estar en pareja, por qué quiero estar en pareja o por qué quiero estar solo. Obviamente creo que nos han vendido también la idea de, no, es que tienes que, o sea, la idea es que cuando ya creces tienes que conseguir. Y creo que parte de la naturalidad es eso, o sea, es parte de, de lo normal, ¿no? Pero llega un punto en donde en la actualidad o en la forma en la que vivimos actualmente no va del todo por ahí. Es que también hay otros, verás, O sea, no es justo, tan necesario no, seguir sí, ese flujo, ¿me entiendes? Quizás justo estaba, no todo tiene que ser tan sesgado, así como... es que la idea de crecer, de encontrar esposa, tener guaguas, ya no nos tocó eso, ya no es nuestra realidad. O sea, o en este momento no, ya la gente no quiere casarse ni tener guaguas y 4 o 5 guaguas, o sea, ya no es el status quo. Entonces, y justo con lo que mencionas me hace recuerdo de un amigo, mi amigo Brian, que vive en Los Ángeles. Saludos si estás viendo esto y si escuchas esta parte, comenta, oh, guapo. Pero él una vez me dijo de que cuando apenas llegué, bueno, él va a tener su boda y todo. Él me contaba de que eh, sí es una gran ayuda el tener tu esposa en este país, el tener porque
O sea, obviamente, no quiero que se malentienda, ellos se aman mucho, se aman muchísimo y ellos están ahí por amor y todo. Y saludos, Cami, te mando un besito. Pero también me hablaba de que en verdad en la parte económica, perdón, la parte económica es bastante, o sea, te ayuda a tener ese apoyo. Pues sí, o sea, sobre todo en el término donde dices, tienes la capacidad mental de decir, bueno, vamos a hacer algo juntos, o tengo el plan de hacer tal cosa, de comprarme tal cosa, o cuáles son tus objetivos, ¿me entiendes? O sea, donde los objetivos se crucen y también donde no sé, el momento dado y casual se dé, ¿me entiendes? Entonces, no creo que, no creo que se dé a malentender el hecho de que en este país, sobre todo, y mucho en Estados Unidos o en algún momento cuando sales del país y dices, ok, voy a salir y obviamente prefiero apuntarme con alguien, o sea, perdón, a catapultarme con alguien a algún objetivo específico, como simplemente el hecho de vivir tranquilo o tener ahorros y estar bien, ¿me entiendes? No creo que sea una mala idea. El problema es cuando es solo del un lado. Claro, y tu estabilidad mental se va al carajo porque la otra persona no está en la misma frecuencia. Sí, pero Por- pasa aquí, pasa en todo lado, pasa en TNT. y creo que es lo más frecuente que se puede encontrar actualmente. Y eso justamente debatía con alguien, sin mencionar, que me parece interesante su punto de vista, pero lamentablemente creo que la poca experiencia en X o Y cosa en algún momento nos puede llevar a entender o dejarnos llevar solamente de un ideal y eso creo que puede ser peligroso. A ver, yo estoy soltero, sí. Me gustaría seguir soltero, sí, ¿por qué no? Tal vez un tiempo, pero el problema de la soltería es cómo lo manejo. O sea, no podría manejarlo y por suerte creo que el blog nos va a ayudar o nos va a llevar a un punto en donde nos saque de la mente también esa falsa necesidad, porque yo creo que sí llega a ser un punto de una O falsa sea, necesidad. y ahí se vuelve un problema. O sea, cuando es una necesidad y uno se confunde y piensa de que no puede seguir sin una novia, no puede seguir sin una pareja. Porque en verdad, y créanme, o sea, no es necesario. O sea, es un gran, o sea, tienen que llegar a ser un gran apoyo, más no es necesario. O sea, yo pienso que sí es más importante encontrar la persona indicada. La pareja perfecta no existe. La pareja ¿Crees? perfecta no Oh, existe. ya, ok. Justo a eso iba a ir. La pareja perfecta no existe. Más bien uno va poniendo cimientos y va poniendo las bases para una relación sana. Y, y algo que yo sí tengo muy en claro es de que la gente cambia. Tú, el oyente promedio que está viendo y escuchando esto, y yo y tú, no vamos a ser las mismas personas de aquí a 5 años. Entonces es reenamorarte de esa persona, conocerle, conocer todas esas facetas y versiones y saber de que en el futuro va a cambiar y aún así decidir estar con esa persona, con esa persona. Eh, ahí es donde, Necesito otra cámara. ahí es donde funciona. Momento divertido del blog. Bueno, ok. Hasta aquí, claro, es difícil, está complicado, no todo el mundo tiene los mismos ideales, vivimos en un país donde todo el mundo tiene culturalmente diferentes formas de ver las relaciones. Ahora, voy yo. Digamos que culturalmente X o Y persona quiere casarse o quiere juntarse o como le quieran decir, ¿ya? Ahora resulta que la forma en cómo ven ellos este tipo de relaciones emocionales son muy distintas a cómo las ves tú en tu país. Entonces, también depende mucho de esos factores culturales. O sea, vengo de este país y para mí, por ejemplo, estar en una relación significa que tú me provees y yo paso en casa. O en otros lugares donde los dos proveemos y los dos damos la mitad. O en otros lugares donde simplemente no. No quiero tener una relación y estar solo es totalmente válido. Entonces, ahí es donde yo digo, en este punto donde hay tanta variedad, tú personalmente, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué,
O sea, ¿qué te pasó o qué te ha pasado en el... ¿Por en qué? el ¿Por qué eres así? por qué por qué en este ámbito, o dime, o dinos en este ámbito, qué anécdota o cuál puedes contar de cómo ha sido tu, ok, mi ligue, mi desenvolvimiento y el final, o si simplemente, ¿qué pasó? O sea, más que hablar de una situación en concreto, creo que mi, mi, mi- mis parámetros que busco en una persona han ido cambiando a medida que yo he ido cambiando para mí, Ujú. a medida que yo he decidido mejorar en lo personal, mejorar en yo como individuo. Y mucho va ligado a eso, o sea, como que si yo voy por este camino de superación y de mejoramiento personal, quiero a alguien que vibre en esa misma frecuencia, que vaya a la par conmigo, no que frene ese proceso que estoy intentando Ujú. seguir. ¿Y cuál ha sido esa experiencia aquí? O sea, es En que el aquí, ligar, o aquí, sea, aquí, aquí en viene, la aquí soltería, viene ¿qué te ha pasado? lo gran difícil y creo que la traba por la cual seguimos es que hay muy poco tiempo para salir, lo cual es, entre comillas, una excusa, Ujú. porque ese poco tiempo, que no sé, es relativo si es poco o grande, no lo aprovechamos para invertir en nuestras relaciones sociales. O Ok. sea, he conocido chicas aquí, sí, les he intentado dar el tiempo que necesito para tener una relación, es debatible. Ujú. Eh, y cuando uno no riega a una relación como una plantita, se marchita. Y también, o sea, no solo estás compitiendo con eso, sino estás compitiendo con las expectativas de la otra persona. ¿Qué tan evolucionada en cuestión de lo que quiere de pareja es esa persona? Entonces es complicado, especialmente en esta eh, ciudad, como mencionamos, tan solitaria, donde todo el mundo es su propio mundo y el individualismo es grande y hay muchas personas que sí saben lo que quieren aquí. Entonces, sí, eso. Ok. Mm. Sigue hablando. Es que estás comiendo, espera, solamente quiero que no se vaya a caer la cámara. Break para comer. Volvemos. O sea, es que es muy, muy irónico, pero no considero que esté haciendo malas cosas, por ejemplo, hablando emocionalmente conmigo mismo primero, pero ya cuando entro en una relación, sí creo que soy medio, o sea, ineficiente, ¿En qué porque, sentido? porque me vuelvo complicado también. Me he vuelto un poquito complicado. Es que todos somos complicados y creo que No, tal pero vez, yo sí he conocido gente muy relajada. pero tal vez esta sea una opinión poco popular, pero la pareja te debe dar la libertad de ser un poquito complicado también. O sea, no al punto de ser tóxico, pero de ser tú mismo. O sea, nosotros no podemos estar completamente lúcidos todo el tiempo, ni tampoco tener nuestra mierda eh, en su lugar, siempre. Pero no crees que, o de las algunas pocas relaciones que he visto que funcionan bastante bien, son esas dos personas que en su momento se construyeron individualmente y han llegado a un punto en donde bajo su individualidad han logrado entender qué es ser un adulto funcional, cómo manejar sus problemas personales sin cargar a otra Ujú. persona, y se llegan a encontrar y realmente encuentran como, no como Es que perfecto, ese pero debería sí, ser el y ese debería ser estándar. el estándar, ¿no? Pero Pero resulta que nos encontramos con X y bueno, sí, está bien, es lo que había. Y claro. sobre todo creo que nos pasa a nosotros, y lo digo a término personal porque sí me ha pasado, no lo voy a decir que no podría mentirte ni mentirles así. O sea, sí me ha pasado de que conocí a alguien y pues, ok, porque están en el círculo, normalmente las relaciones están en el círculo y se dan en el círculo. Entonces, por ende, uno se adapta y trata de adaptarse. Y creo que ese ya, para mí ya no funciona. Mm, Pero es que ahí va a lo que mencionaba. O sea, no.
no se va a encontrar la pareja perfecta. Yo creo que es encontrar una persona que más o menos cumple, o sea, que más o menos se lleva bien, que te sientes bien con esa persona y arrancar desde ahí. Mm. O muchas de las veces he visto que la gente lo que toma es como un punto de referencia variado entre todas las relaciones que han tenido para decir, ok, aquí sí y aquí no. Pues es súper válido. Mm. Es que por eso sí es importante saber qué te gusta y la única forma de saber qué te gusta es con prueba y error. Obviamente hay que ser responsable emocionalmente y no hacer mierda a la gente, porque hacer mierda a la gente está mal. Eh, pero hay que darse el chance de conocer lo que te gusta, lo que no te gusta, de saber lo que hay que cambiar, lo que son virtudes de uno mismo. Ujú. Y, y ya, pues todo pos y todo buenas vibras. Parte de publicidad. A ver, llega el momento de publicidad y esto llega gracias a nosotros, a Y a nuestra la buena pizza. intención, nuestra soltería y el combo de $4 de 2 pizzas que llegaron acá. Así que, como es parte de nosotros, nosotros estamos realizando el 23 de septiembre un pequeño show. Bueno, no es un show, es una invitación para 5 personas, solamente va a tener 5 personas. Como ya saben, yo soy fotógrafo profesional, vivo en la ciudad de Nueva York y solamente será disponible para la ciudad de Nueva York el día 23 de septiembre a las 10 de la mañana, donde les vamos a dar varias fotos para 5 personas durante 3 horas. Recuerden, espero poder verles, es un momento grato para conocerles, para poder compartir. Y este señor el sábado, porque esperamos hacerlo día a día, ya sea con él, conmigo, solo él, independientemente de cómo se dé el blog, vamos a hacer que el Ricky se vuelva un fotógrafo profesional. Sí, yo soy, bueno, como un pequeño introducción al final. Eres mi conejillo de indias. Vas a ser Sí. mi experimento visual, audiovisual. Audiovisual. Sí, yo soy músico. No audiosexual, audiovisual. Yo soy músico y, bueno, igual estoy intentando aquí cumplir ese sueño. No, lo voy a hacer, chucha. Eh, pero también queremos hacer ese proyecto de los sábados o los fines de semana. Intentar hacer algo fuera de nuestra zona de confort. En mi caso es la fotografía. En mi caso, la música. Aunque lo hacía antes, pero no como él. Entonces, veamos cómo va. Así que bueno, fin del espacio publicitario. Y ya por casi terminar, porque ya estamos casi 20 minutos entre corte y corte. Gracias por habernos visto. Este fue el segundo episodio. Vean las Sí, redes volvimos. sociales. Sí volvimos. Sí volvimos. Este es el número 2 y sí volvimos. Ahora solamente falta editarlo y espero haberlo editado. Si lo edité, solo gracias. Así. En el anterior hablamos de la procrastinación y no está fuerte porque estoy motivado. Y, o sea, estamos. ¿no? Pero algún rato esa motivación se baja y ahí es cuando uno tiene Nadie que te ser... toca a ti. ¿Cómo? Ahí te toca a ti motivarnos. Porque... Claro, no, más que nada, no hay que funcionar por motivación. Solo hay que crear el sistema que te Porque en ayude a verdad, hacer. lo bueno es que sí lo estoy disfrutando y lo que decíamos ayer también funciona bastante. Sí funciona cuando hay pasión y me encanta hacer esto y estoy tan contento de poder volver a sentir esta situación. Y muchas de las cosas que dejé de hacer, cabe al tema, es que lo hice porque a otra persona no le gustó. Y es algo personal. A alguien no le gustaba lo de, o no compartía, o no sentía, o no entendía la forma en cómo yo veía las fotos, o cómo las tenía que hacer, o con quién, etcétera. ¿Entiendes? Entonces eso logró, Hijo de no, eso logró que Dios simplemente deje a un lado. Entonces, resumen de eso es, doble hijo de... sobre el tema de las relaciones emocionales y todo es jamás, pero jamás en la vida va a resultar rentable el hecho de que te cambien o te quieran cambiar o tú te quieras adaptar a ese punto en donde tú dejes de hacer lo que más amas, sobre todo lo que más amas, porque hay cosas que son muy negociables, pero en este punto, y quizás para muchos será obvio, pero para mí, en este punto hay cosas que no son negociables y no van a volver a ser negociables, sobre todo mis pasiones, mis sueños, aunque no le guste o le deje de gustar. Eso y vale esa es verga. parte de la soltería, es entender que eso te va a costar, que muchas personas sí van a querer compartir eso, o sea, que no, o sea, si quieres estar conmigo tienes que gastar este tiempo, esto, y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, no porque no quiera estar con alguien o porque no pueda dar un tiempo de calidad, sino porque hay veces que la gente quiere más.
y más, y más, y más. Entonces ahí es suerte, muchachos, los que están solteros, like. Y pueden, Más que van a like. subir, o sea, tampoco está mal, no Si está están nada solteros, comenten y pongan mal. ahí. Sí, y no está mal, no se sientan mal por estar solteros, aprovechen este tiempo y recuerden, Salgan ustedes, entre amigos y jueguen. sí, hagan las cosas que les apasionan. Y recuerden, ustedes pueden ser su propio paraíso o su propio infierno. Qué bonito es Nueva York, a nadie le importa, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bonito. Acabo de mandarme una gran frase y es como que a nadie le importa. Lo siento, pero fue bueno lo que dije. Fue una gran frase. Entonces, ya no voy a hacer el intento de eso porque este man se me pone romántico. Gracias por vernos. Nos vemos mañana. Buen provecho. Nos vemos mañana, ¿verdad? ¿De qué vamos a ver mañana? ¿Será que dejamos así como una encuesta de qué les gustaría que hablamos? Sí, Puede yo sonar creo bueno. que hay que ser... El tema Si quieren que hablemos de cualquier cosa, pues... Una sola persona necesita darnos un tema y mañana hablaremos del tema. Sí. Aunque bueno, ya tenemos sugerencias. Tenemos un par, pero vamos a dejar en los comentarios a alguien que nos ponga el tema y el primero que se nos vea interesante le damos. Gracias en verdad de corazón a todas esas 49 personas que nos vieron en las En métricas. serio, en 49 2 días, en menos, un día. Así que en Wow. verdad espero que les agrade. Trataremos de ser lo más dinámicos posible porque obviamente después del trabajo, este trabajo todos los días va a ser un reto gigante y lo vamos a hacer para sanarnos. Yo primero, yo para sanarme, o sea, yo estoy haciendo esto por puro amor al arte y por pura sanación. A mí me gusta hablar. Y a este man le gusta hablar. Así que gracias. Adiós. No está patrocinado por la marca de soda más popular del mundo. Adiós. Adiós.